¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras cuál de nuestras historias te ha ayudado más a descansar. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, se encontraba Lidia inmersa en un eco tenue de la existencia. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con una estatura media, que apenas destacaba, y una complexión ligeramente menuda. Su cabello, de un tono castaño claro, caía en suaves ondas que enmarcaban un rostro sereno, salpicado por unas pecas casi imperceptibles que le daban un aire de inocencia perpetua. Sus ojos, de un color avellana profundo, rara vez mostraban grandes emociones. Más bien, parecían dos pozos tranquilos que absorbían el mundo en su quietud, reflejando el suave resplandor de las velas que solía encender al anochecer. Una discreta arruga en la comisura de cada ojo insinuaba sonrisas pasadas, pero en su estado habitual, su expresión era de una placidez casi monótona, como la superficie de un lago en calma. Vestía siempre ropas cómodas y de colores neutros, que se fundían con el ambiente de su hogar, haciendo que su presencia fuera en ocasiones casi olvidable. Una figura más en el delicado lienzo de su vida. Lidia se dedicaba a un oficio que muchos considerarían anacrónico en la era digital. Era restauradora de libros antiguos. Pasaba sus días en un pequeño taller anexo a su casa, donde el aire estaba siempre impregnado del dulzón aroma a papel viejo, pegamento de hueso y cera de abeja. Una sinfonía olfativa que para ella era tan reconfortante como el arrullo del viento. Su trabajo consistía en desentrañar las capas del tiempo que se habían acumulado en volúmenes centenarios, descoser lomos carcomidos con herramientas diminutas, remendar páginas frágiles con papel de seda translúcido, limpiar manchas de humedad con soluciones meticulosamente preparadas que apenas alteraban la pátina del tiempo, y reconstruir tapas con pieles delicadamente tratadas, elegidas con la misma precisión que un pintor selecciona sus colores. Cada movimiento era una danza lenta y precisa, una meditación silenciosa sobre la fragilidad y la resiliencia del conocimiento humano, un acto de reverencia ante el pasado que cobraba nueva vida entre sus manos. La punta de sus dedos, ligeramente manchada de tinta, eran el único testimonio visible de la labor que consumía la mayor parte de sus horas, un mapa sutil de su dedicación. Su vida transcurría en una rutina inmutable, un río lento que fluía sin grandes rápidos ni cascadas. Las mañanas empezaban con una taza de té de hierbas, sorbida lentamente mientras la luz del amanecer se filtraba por las cortinas de lino.
Luego venía el trabajo en el taller, interrumpido solo por una comida ligera al mediodía. A menudo, una simple sopa de verduras de su propio huerto y una breve caminata por el jardín, donde se detenía a oler las rosas o a revisar el crecimiento de sus hierbas. Las tardes eran para la lectura, la observación o el tejido, y las noches culminaban con otra taza de té, quizás con un poco de miel de la colmena cercana, y la lectura de algún clásico antes de retirarse. El suave crujido de las páginas la arrullaba hasta el sueño. Era una existencia desprovista de drama, de giros inesperados, de ruidos estridentes. Una vida tejida con los hilos de la tranquilidad y la contemplación, donde cada día era una continuación natural del anterior. Para Liria, la paz no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de una profunda calma interna, cultivada con esmero día tras día. Una elección consciente de la quietud sobre el estruendo. El hogar de Liria era un refugio de serenidad, enclavado al borde de un bosque que se extendía como un manto verde oscuro, hasta donde alcanzaba la vista. Una mañana de otoño, el ritmo plácido de la vida de Liria se vio alterado por una carta. No era común recibir correspondencia en papel en su remota ubicación. La letra, elegante y cursiva en el sobre, dirigida a ella, despertó una curiosidad suave y poco habitual, como una mariposa que aterriza delicadamente en su ventana. La carta, fechada hacía varias semanas y con un matasellos de una ciudad lejana, era de una tal doctora Aurora Vance, directora de un instituto de investigación en neurociencia. Un lugar que Liria apenas podía imaginar. La doctora Vance le escribía para solicitar sus servicios profesionales. Habían adquirido una colección de diarios personales muy antiguos, pertenecientes a una figura histórica notable de la psicología del siglo XIX, el doctor Elias Thorne, cuyas teorías, aunque anticuadas en algunos aspectos, eran fascinantes por su visión de la mente. Estos diarios, escritos con una caligrafía intrincada y a menudo ilegible debido al paso del tiempo y las condiciones de almacenamiento, contenían observaciones pioneras sobre la mente humana y la percepción, pero estaban en un estado de extrema fragilidad, casi desintegrándose al tacto. Necesitaban a alguien con la habilidad y la paciencia inigualables de Liria para restaurarlos. Y más importante aún, para ayudar a descifrar algunos de los pasajes más enigmáticos que el tiempo y las condiciones de almacenamiento habían vuelto ilegibles. La doctora Vance no pedía prisa, sino una dedicación meticulosa y un cuidado extremo, cualidades que Liria poseía en abundancia. Liria leyó las cartas varias veces. Las palabras flotaban en el aire sereno de su cocina, mientras el sol de la mañana dibujaba patrones de luz en el suelo. La idea de trabajar con documentos de tal antigüedad y relevancia, especialmente aquellos relacionados con la complejidad de la mente, era intrigante y le suponía un desafío intelectual. Nunca había trabajado con material tan específico,
La tarea prometía una inmersión profunda en la minucia del pasado, un viaje a través de las ideas de otro tiempo. Después de unos días de reflexión, durante los cuales contempló el bosque y el lento movimiento de las nubes, Liria redactó una respuesta concisa, utilizando su pluma de tinta negra y papel de crema, aceptando el encargo. Semanas después, una caja de madera robusta y especialmente diseñada para proteger documentación valiosa llegó a su puerta, transportada por un mensajero de gesto grave que la dejó con una reverencia y se marchó en silencio. Dentro, protegidos por capas de espuma y tela de lino suave, se encontraban los diarios del Dr. Thorne. Eran 7 volúmenes de tamaño mediano, encuadernados en cuero desgastado que mostraba las cicatrices de la humedad y el paso del tiempo, con sus lomos curvados y sus páginas amarillentas. Liria los sacó con la delicadeza de quien sostiene una pluma de ave o un copo de nieve, y los colocó sobre su mesa de trabajo en el taller. Una mesa que había sido testigo de innumerables restauraciones. El primer diario que Liria abordó era el más dañado. Sus tapas estaban casi desprendidas y sus páginas habían quedado agrietadas. El olor que desprendía era una mezcla de tierra húmeda, moho antiguo y un dulzor mineral, testimonio de su larga reclusión en algún archivo olvidado. Liria empezó su trabajo con su habitual lentitud, observando cada pliegue, cada mancha, cada rasgadura, como si intentara leer la historia oculta de cada deterioro. Primero, la limpieza de la suciedad superficial con cepillos de cerdas suaves, casi acariciando el papel. Después, la aplicación de un vaporizador para relajar las fibras del papel, permitiéndole manipular con menos riesgo de rotura. Después, el minucioso proceso de injertar fragmentos de papel de seda translúcido en las zonas rasgadas, utilizando un adhesivo casi invisible que se fusionaba con el original. Un arte de la invisibilidad. Cada paso era una lección de paciencia, una danza entre la fragilidad del material y la precisión de sus manos. A medida que las semanas se transformaban en meses y las hojas de los árboles de su jardín pasaban del verde vibrante al oro y al carmesí, Liria se sumergió cada vez más en el mundo del Dr. Thorne. Sus diarios no eran simples registros científicos secos. Eran un tapiz de observaciones, teorías, dudas y reflexiones profundamente personales sobre la percepción, la memoria y la naturaleza de la realidad que se entrelazaba con anécdotas de su vida. El Dr. Thorne era un visionario para su época, y sus ideas, a menudo expresadas de forma críptica y con una terminología que Liria iba descifrando, parecían adelantarse a su tiempo. Liria notó que a pesar de que el encargo no requería que leyera el contenido de forma profunda, la curiosidad se había apoderado de ella de una manera inusual. La naturaleza de su trabajo, la cercanía física a las palabras, el hecho de tener que distinguir trazos y formas, la obligaba a seguir las líneas de texto
incluso si solo era para comprender mejor cómo el paso del tiempo había afectado a la tinta o a la fibra del papel. Un día, mientras trabajaba en el tercer volumen con páginas más resistentes, pero aún delicadas, Liria se encontró con un pasaje particularmente difícil de descifrar. La tinta se había corrido en una sección, formando una mancha oscura que parecía un pequeño charco de sombra. Con la ayuda de una lupa de gran aumento y una luz especial, empezó a distinguir algunas palabras borrosas, como ecos lejanos. El Dr. Thorne parecía describir una serie de experimentos que había realizado con sus pacientes, relacionados con lo que él denominaba la maleabilidad de la memoria, un concepto que para Liria era nuevo y fascinante. Hablaba de cómo las experiencias pasadas no eran fijas e inmutables, sino que podían ser influenciadas por el presente, remodeladas por nuevas percepciones o incluso por sugerencias externas. El texto era denso, pero la idea central era sorprendentemente moderna y perturbadora a la vez. A medida que más pasajes se volvían legibles, Liria empezó a notar patrones recurrentes en sus escritos. El Dr. Thorne volvía una y otra vez a la idea de la sombra persistente, un concepto que parecía referirse a los recuerdos que, aunque no eran accesibles conscientemente a la mente, seguían influyendo en el comportamiento y las emociones de una persona, como un fantasma silencioso que guiaba los pasos. Mencionaba un caso particular, el de un joven llamado Alejandro, al que describía con gran detalle, como si su caso le hubiera marcado profundamente. Le recordaba como un niño de cabello castaño y ojos brillantes que parecían reflejar un fuego interior. Una descripción que Liria imaginaba fácilmente. El Dr. Thorne hablaba de la aguda mente de Alejandro y de su particular sensibilidad a los estímulos del entorno, su capacidad para absorber información y su tendencia a la introversión reflexiva. El diario contenía anotaciones sobre cómo Alejandro, incluso a una edad temprana, mostraba una inusual capacidad para recordar detalles triviales de su entorno, como la forma de una nube o el color de una flor, pero olvidaba eventos emocionalmente significativos. Un fenómeno que el Dr. Thorne intentaba comprender con una mezcla de fascinación y preocupación. No había diálogos directos, solo las meticulosas observaciones del doctor, sus hipótesis y sus crecientes inquietudes. Detallaba la relación especial de Alejandro con una chica llamada Valentina, con quien compartía una pasión por la ciencia y la tecnología. El doctor notaba la forma en que Alejandro y Valentina entablaban conversaciones animadas sobre experimentos y descubrimientos, y cómo imaginaban las posibilidades infinitas que podrían explorar. El Dr. Thorne observaba el entusiasmo científico de Alejandro, mientras el niño contemplaba la fauna y la flora de una isla en la que se encontraba el internado donde estudiaba, identificando especies y maravillándose con la complejidad de la naturaleza. También anotaba cómo Alejandro, junto a Valentina, Marta y Natalia, compartía risas e historias, dándose cuenta de que la diversidad de sus talentos les unía en una sinfonía de aprendizaje y crecimiento. Una familia intelectual. El doctor parecía sentir un apego particular por este grupo de jóvenes, reconociendo su potencial.
En uno de los últimos volúmenes, la escritura del Dr. Thorne se volvía más errática, las líneas ligeramente menos rectas, como si su propia mano reflejara su creciente angustia. Se refería a un experimento fallido relacionado con la supresión de ciertos recuerdos traumáticos en Alejandro. Una intervención que había intentado realizar con la mejor de las intenciones, pero, en retrospectiva, consideraba un grave error. El doctor escribía con un tono de profunda preocupación sobre los efectos a largo plazo de su intervención y cómo la sombra persistente de esos recuerdos, aunque inaccesibles a la conciencia de Alejandro, parecían manifestarse de otras formas en la vida del joven. Mostraba patrones de evitación, con una cierta melancolía inexplicable, y mostraba dificultad para formar vínculos emocionales profundos. Lyria pudo discernir que el Dr. Thorne lamentaba haber intentado manipular algo tan intrínseco a la identidad de una persona, una parte tan fundamental de su historia personal. La complejidad del asunto le había superado, y el doctor se cuestionaba la ética de sus propias investigaciones, enfrentándose a la magnitud de lo que había intentado alterar. El trabajo en los diarios se convirtió en más que una tarea de restauración. Lyria se sentía como una arqueóloga de la mente, desenterrando los pensamientos y los dilemas de un hombre que había luchado por comprender la intrincada maquinaria de la psique humana, sus triunfos y sus errores. La calma habitual de su taller se mezclaba con el eco de las ideas del Dr. Thorne, un murmullo intelectual que se filtraba a través de las páginas, impregnando el aire con su presencia. A medida que las estaciones cambiaban fuera de la ventana, Lyria pasaba sus días en este diálogo silencioso con el pasado, sintiendo una conexión inusual con el doctor y sus pacientes. A veces, dejaba las lupas y los escalpelos a un lado y simplemente se quedaba mirando las páginas. Una tarde, mientras Lyria trabajaba en el último diario, el que contenía las conclusiones más personales del Dr. Thorne, se topó con un fragmento de texto que le dejó pensativa durante horas. El Dr. Thorne había escrito sobre la importancia de la aceptación, no la aceptación resignada de las circunstancias, como quien se rinde ante la adversidad, sino la aceptación de la totalidad de la experiencia humana, incluyendo los recuerdos dolorosos y las emociones incómodas que a menudo intentamos evitar. Sostenía que la resistencia a estas sombras persistentes era lo que en última instancia causaba el sufrimiento, la lucha interna que agotaba el espíritu. El doctor había llegado a la conclusión de que su intento de manipular los recuerdos de Alejandro había sido un error fundamental, una violación de la intrincada arquitectura de la mente y del derecho de cada uno a su propia historia, por dolorosa que fuera. Parecía que su propia investigación le había llevado a una profunda comprensión de la humildad necesaria al acercarse a la psique. Una lección aprendida con un coste personal significativo. El sufrimiento de Alejandro, aunque no descrito en detalle, se podía sentir entre líneas de la escritura del doctor. Un peso que cargaba en su conciencia. A medida que Lyria terminaba la restauración, cada diario parecía respirar de nuevo con sus páginas más firmes, sus lomos reparados y los trazos de la caligrafía del doctor más definidos. Había pasado casi un año inmersa en este trabajo, y el Dr. Thorne y sus reflexiones se habían convertido en compañeras silenciosas en su taller.
unas voces susurradas en el crujido del papel. La historia de Alejandro, un niño brillante y sensible, cuyo camino se había cruzado con la ambición y los límites de la ciencia. Una sensación de empatía silenciosa por un destino que había sido influenciado por fuerzas que él no podía comprender. Finalmente, los 7 volúmenes estaban listos para ser devueltos. Liria los empaquetó con el mismo cuidado con el que los había recibido, envolviéndolos en papel de seda y colocándolos de nuevo en la caja de madera, asegurándolos con cintas de lino. Antes de cerrarla, tomó una última vez el diario donde el Dr. Thorne habría escrito sobre la aceptación. Se detuvo en una frase particularmente reveladora con sus ojos avellana fijos en la tinta, mientras leía: «El camino hacia la sanación no radica en erradicar la sombra, ni en pretender que no existe, sino en aprender a caminar con ella, a comprender su forma, a aceptar su existencia como parte intrínseca de lo que somos». Era una lección que trascendía el tiempo y la psicología, una verdad universal que Liria sentía resonar en lo más profundo de su ser. Unos días después, el mismo mensajero silencioso llegó con su rostro inexpresivo a recoger la caja. Liria se despidió de los diarios con una sensación de gratitud y una punzada de algo parecido a la nostalgia. La experiencia no solo había perfeccionado sus habilidades como restauradora, haciendo que cada puntada y cada capa de pegamento fueran aún más precisas, sino que también había sembrado en ella una semilla de reflexión, una nueva lente a través de la cual ver el mundo y sus propias experiencias. La historia de Alejandro y las teorías del Dr. Thorne sobre la memoria y la aceptación resonaban en su propia vida, aunque de una manera más sutil, como un eco distante que se hacía más claro. La doctora Vance le envió una carta de agradecimiento, expresando su asombro por el meticuloso trabajo de Liria y por cómo había logrado hacer legibles tantos pasajes que consideraban perdidos para siempre. También le informó que las revelaciones de los diarios del Dr. Thorne estaban teniendo un impacto significativo en la comunidad neurocientífica, abriendo nuevas vías de investigación sobre la plasticidad de la memoria, la resiliencia del trauma y el papel de la aceptación en la salud mental, confirmando que las ideas del pasado aún podían iluminar el presente. Liria volvió a su rutina habitual. Las mañanas de té humeante mientras el amanecer pintaba el cielo, el trabajo meticuloso en el taller con nuevos volúmenes, la observación de las nubes que se transformaban en figuras caprichosas y el tejido de nuevas madejas de lana suave. Pero algo había cambiado en el aire. Una resonancia tenue, casi imperceptible, como una melodía suave que solo ella podía escuchar. Ahora, cuando Liria observaba las sombras alargarse en su jardín al atardecer, o el patrón de las hojas danzando con el viento, lo hacía con una nueva capa de conciencia. No era una comprensión puramente intelectual, sino una sensación intuitiva de la interconexión de todo, de cómo las experiencias pasadas, incluso las que creíamos olvidadas o suprimidas, tejían el intrincado tapiz de nuestra experiencia, dándole forma y profundidad. Las palabras del Dr. Thorne sobre la aceptación no habían sido solo un concepto abstracto en un libro antiguo. Se habían convertido en un eco en su propia quietud,
un suave recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, es un vasto y tranquilo paisaje que merece ser explorado con paciencia, compasión y una profunda serenidad. Y así, en el corazón de su apacible hogar, Liria, la tejedora de silencios, continuó su camino, con una nueva perspectiva sobre la maleabilidad de la memoria y la persistencia de la sombra, sabiendo que incluso en la quietud más profunda, la mente humana sigue siendo un universo de misterios por desentrañar, un viaje sin fin hacia el entendimiento. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.